Buenos días, bienvenidos otra vez. Mi intervención de hoy tiene que ver con dos salas de la exposición de Lágrimas de Eros que se refieren a San Sebastián y Andrómeda. Por eso se llaman encadenados. Hay por lo menos una analogía primera, superficial, entre la figura del mártir cristiano y la de la princesa etíope pagana, que es que ambos aparecen encadenados o atados y presentados como víctimas inocentes, víctimas propiciatorias. Aparte de el hecho de que yo quería llamar la atención sobre esta parafilia que consiste, que se denomina bondage y que consiste en exaltar el placer del deseo sujetando al objeto de deseo, a la persona amada, esta parafilia que se resumiría en el átame o déjame que te ate. Aparte de eso, encadenados alude, estas dos figuras, San Sebastián y Andrómeda, aluden a una concepción que está en la exposición misma y que procede de Georges Bataille. Para Georges Bataille, la consumación erótica presenta una afinidad muy profunda con el sacrificio religioso. En la consumación erótica, en el erotismo, diríamos en su manifestación última, se haría patente una violencia, pero que es una violencia ritualizada, que es una violencia sometida a norma. Los artistas que han representado las figuras, las historias de San Sebastián y Andrómeda, en muchos casos, sobre todo a partir del Renacimiento, han tocado, han rozado al menos esa idea de fondo de Bataille, la idea de la contigüidad entre el erotismo y la violencia ritualizada. Las dos historias de San Sebastián y Andrómeda son historias muy distintas en principio, que proceden de fuentes textuales muy distantes entre sí. La historia de San Sebastián la tenemos en la Leyenda Dorada, esa compilación de hagiografías de vidas de santos legendarias de Santiago Jacobo de la Vorágine, que fue compilada en el siglo XIII y donde se cuenta que San Sebastián era un joven de Narbona, recriado en Milán, que entró en la milicia, que halló gracia ante los ojos de los coemperadores romanos Diocleciano y Maximiano y llegó a ocupar un puesto muy destacado en la primera cohorte, en la guardia pretoriana que se ocupaba de la custodia de los propios emperadores. Ahora, San Sebastián, el futuro San Sebastián era un criptocristiano. En secreto profesaba la religión de Cristo y se vio envuelto por ello en unos incidentes que terminaron conduciendo a que fuera descubierto como cristiano. Muchas de las historias de la Leyenda Dorada proceden de la época o narran vidas de mártires de la época de la gran persecución de los cristianos, la más sistemática que se emprendió en el imperio en la época precisamente de Diocleciano. Según la Leyenda Dorada, Sebastián fue detenido, procesado y condenado a morir asaeteado por sus propios arqueros. La otra historia, la historia de Andrómeda, pues es una historia que procede de la mitología antigua, de la mitología grecolatina, y cuya fuente textual más antigua, más canónica para nosotros, se encuentra en las Metamorfosis de Ovidio. Cuenta Ovidio que la reina de Etiopía, Casiopea, había desafiado a las Nereidas, se había mofado de las Nereidas pidieron protección a Poseidón, y Poseidón castigó a los reyes de Etiopía y a Etiopía misma, enviándoles primero inundaciones y luego un monstruo marino, Cetus,
que asolaba el país y devoraba a los animales y a los seres humanos. Consultado el oráculo sobre cómo podía darse fin a la maldición de Poseidón y cómo podía compensarse al dios del océano por la impiedad de la reina de Casiopea, el oráculo dijo que solamente entregando, sacrificando a la hija de los reyes, a la princesa Andrómeda, sacrificándola al monstruo marino, se repararía la culpa. Y los reyes y la corte de Etiopía y todo el pueblo, en un acto de cobardía sublime, pues condujeron a Andrómeda para entregarla al monstruo. La encadenaron a la roca y la dejaron allí abandonada a su suerte. Ni siquiera el propio novio de Andrómeda, el prometido de Andrómeda, Fineo, hizo nada por detener el sacrificio. Ya tenemos entonces a nuestros dos protagonistas, víctimas inocentes, víctimas propiciatorias en un sacrificio ritual de muy distinta naturaleza, y vamos a ir viendo cómo, en el modo en que los artistas, en particular desde el Renacimiento, han abordado a una y otra figura, masculina y femenina, cristiana y pagana, se van presentando analogías incluso más profundas de lo que podíamos haber previsto por el puro relato de la historia de esas dos figuras. Hablaremos entonces primero de San Sebastián. La iconografía de San Sebastián empezó siendo una iconografía contenida, aparentemente nada impregnada de erotismo. Aunque no he traído ninguna imagen paleocristiana del martirio de San Sebastián, pero en el arte de las catacumbas, por ejemplo, San Sebastián aparece como un personaje barbado, de cierta edad y vestido con toga, sin nada de la indulgencia voluptuosa de sus futuras representaciones a partir del Renacimiento. La primera obra que he traído es una obra del final del siglo XIV, de un artista italiano, Giovanni del Biondo, un políptico, que me interesa por la relación con el texto original y como contrapunto de lo que vendrá después. En el texto original de Vorágine, de Jacobo de Vorágine, se decía que para ser ejecutado, San Sebastián fue sacado de la ciudad, llevado al campo, atado a un árbol y allí asaeteado por los arqueros, que dispararon con tal saña, dice Vorágine, que dejaron el cuerpo del pobre Sebastián convertido como en un erizo. Y Giovanni del Biondo, como todos los primitivos de los siglos XIV y XV, tiende a representa la figura literalmente acribillada por decenas de saetas, ¿no? Es verdad que no representa el campo que está en la historia original de Vorágine, porque los artistas, los pintores de esta época, carecen todavía de la capacidad o de la necesidad de construir un paisaje como tal. Veremos cómo el paisaje irá abriéndose camino en la representación de San Sebastián, porque el escenario original del texto de la leyenda situaba la ejecución precisamente en un paisaje. Lo veremos luego particularmente con los artistas del norte de Europa. Con el Renacimiento propiamente dicho, la representación de San Sebastián aparece a menudo, la imagen de San Sebastián aparece a menudo en un contexto que es paisajístico pero arquitectónico a la vez. Y aparece, por ejemplo, famosamente, notoriamente, en Mantegna, que es uno de los más grandes pintores exponentes de la representación del tema de San Sebastián, en estas pinturas de Viena, la de la izquierda, y del Louvre, que son la de Viena probablemente de 1457-59, la fecha de la otra es más incierta, podría ser de en torno a 1470. En esas representaciones se toma la libertad manteña de no representar a San Sebastián atado a un árbol, como decía el texto de Vorágine, sino atado a una columna clásica.
Esto cuadra naturalmente con la tendencia, la vocación, diríamos, arqueologizante de la pintura de Mantegna, obsesionado por las ruinas romanas, obsesionado por la representación en perspectiva de las arquitecturas clásicas semiarruinadas, como digo. Y va a establecer un precedente por el cual en muchos artistas del Renacimiento la figura de San Sebastián aparecerá efectivamente atada a una columna en lugar de un árbol. Hay en ello una contaminación, me parece que indiscutible, con el tema de la flagelación de Cristo. En el texto del Evangelio sí se dice que Cristo fue atado a una columna para ser flagelado y, bueno, así lo representan, por ejemplo, Frangélico en esta pintura del convento de San Marcos de en torno a 1450, o sea que está muy próxima en el tiempo a las pinturas de Mantegna. También se trata, por supuesto, de una columna clásica antigua. La figura de San Sebastián, en algunos casos, ha sido una figura hermanada, emparentada con la representación de la Pasión de Cristo y ha permitido a los artistas tomarse licencias, tomarse libertades, incluidas naturalmente las libertades, diríamos, sensuales o voluptuosas, que no siempre estaban permitidas en la representación de Cristo, que habitualmente no estaban permitidas en la representación de Cristo. O sea que tenemos que ver, en cierto sentido, a San Sebastián a veces como un eco, un trasunto de la propia figura del Redentor. Hay en la posición, en la representación, en la puesta en situación de la figura de San Sebastián en la primera pintura del Renacimiento, por ejemplo, la pintura de Mantegna, algo que permite su traslación casi inmediata al ámbito de la escultura. Aquí tenemos una representación de Benedetto da Magliano del final del siglo XV, que tiene una notoria similitud con la postura, por ejemplo, del Mantegna de Viena. El hecho de que los renacentistas representaran la figura de San Sebastián adosada a una arquitectura permitía, como diríamos, facilitaba la conversión en piedra de la figura de San Sebastián. Hay una poderosa impronta, un poderoso sello escultórico desde muy pronto en la pintura del Renacimiento que se imprime a la figura de San Sebastián. Después veremos cómo esta especie de petrificación o de transformación de la figura de San Sebastián en estatua presenta analogías de fondo con lo que le sucederá a la figura de Andrómeda también a partir del Renacimiento, en las representaciones a partir del Renacimiento. Perugino, por ejemplo, continúa ese camino iniciado por Mantegna. Este es el San Sebastián de la Galería Borghese, el otro es del Louvre. Los dos son del siglo XV tardío, de en torno a 1490. Perdón. Y sigue situando a San Sebastián no en plena acción, rodeado por los arqueros, por los verdugos, sino, como también lo hacía Mantegna, como una figura aislada, alegórica, casi como si fuera la presentación eterna del santo, no la presentación del santo en su momento, en el momento de su ejecución, sino la presentación eterna del santo, como el santo figura ya para la eternidad, con las flechas y con su propia atadura como atributos emblemáticos, como atributos alegóricos. En Perugino, como más tarde en Cosmetura, o en este seguidor de Botticelli, el medio arquitectónico refuerza una vez más esa tendencia de la figura de San Sebastián a convertirse en estatua, a convertirse en una escultura situada en un nicho y a veces sobre un pedestal. Por ejemplo, en Vincenzo Foppa, en dos representaciones de este artista italiano del final del siglo XV, aparece con mucha nitidez esa tendencia que está un poco latente por todo el 480 a elevar la figura de San Sebastián, a situar el cuerpo de San Sebastián sobre la propia base de las columnas, de la columna a la cual se haya
atado, y además, adicionalmente, distinguirlo por el color de sus verdugos, de manera que se sugiera la conversión del santo en estatua. Naturalmente que la inmovilidad de la figura, la inmovilidad forzada, constituye como un primer paso natural para petrificar al santo. Pero con estos accesorios escénicos, como la columna o el pedestal, todavía se refuerza su distancia, de manera que se llama la atención sobre, diríamos, una diferencia ontológica entre el mártir y sus verdugos. Los verdugos son gente que pisa la tierra, pertenecen a nuestro mundo cotidiano. El santo está elevado sobre ello, como digo, monumentalizado, petrificado, porque pertenece ya al ámbito de lo sobrenatural. Los artistas del norte no seguirán esta tendencia. En el propio 480, por ejemplo, Memling, hacia 1475, representa al santo, por una parte, atado a un árbol, en pleno campo y al mismo nivel que sus perseguidores o que sus verdugos, ¿no? Descartando toda esta parafernalia arquitectónico-monumental que hemos visto que era característica del 480 italiano. Eso sí, los artistas del norte van a contribuir a introducir en el arte italiano de rebote el sentido paisajístico que formaba parte originariamente de la historia de San Sebastián. Aquí tenemos una representación de San Sebastián de Holbein el Viejo, de 1515, o sea, del padre del Holbein más conocido, una imagen que está en la Alte Pinakothek de Múnich, y donde de nuevo el mártir aparece a la altura de sus verdugos y atado a un árbol, además, pues, en fin, que tiene una presencia importante por encima de su figura. La representación del santo en los artistas del norte, en los artistas flamencos o alemanes, en correspondencia con este ambiente más natural, paisajístico y con la transformación de la columna en árbol, es más libre de movimientos. Observarán cómo, por ejemplo, la figura de San Sebastián en los italianos suele estar sujeta con las manos a la espalda, imprimiéndole al cuerpo un algo columnar, rígido, y sin embargo en los artistas del norte hay un brazo que se levanta, hay un mayor movimiento de la figura, tanto en Memling como si la figura del santo, al estar acompañada por el árbol, cobrara algo de la sinuosidad, de la forma orgánica del propio árbol, una forma más natural, obviamente, que las de las columnas de Mantegna o Perugino u otros artistas italianos. Toda esta libertad natural entrará, como digo, de rebote en el arte italiano, en el manierismo. En Dosso Dossi, en esta representación, o en el Sodoma, tenemos dos representaciones que, bueno, rompen con la rigidez escultórica de las representaciones cuatrochentistas, introducen una mayor, desde luego un escenario mucho más rico, un escenario paisajístico con lejanías, y la figura también de San Sebastián se naturaliza, se vuelve más viva, se vuelve más orgánica, se vuelve más biomórfica, menos, como digo, menos estática y menos rígida. En estos artistas del manierismo italiano se hace patente ya la progresiva, la paulatina erotización del cuerpo de San Sebastián. Todavía los San Sebastianes de Mantegna o de Bellini o de Antonello da Messina eran figuras que, aunque fueran figuras de hombres jóvenes, semidesnudos o desnudos, presentaban una contención notable todavía. En Dosso Dossi o en el Sodoma aparecen esas contorsiones que se desarrollarán, se desplegarán del todo en el barroco y que hacen el cuerpo cada vez más ambiguo sexualmente también, cada vez más feminizado en ocasiones del mártir,
hacen de él una figura llamativamente voluptuosa, incitante desde un punto de vista erótico. Habiendo visto todo lo anterior, apreciarán ustedes en toda su dimensión la originalidad del cuadro de Bronzino que se encuentra en nuestra colección, porque es una representación de San Sebastián o de un joven retratado como San Sebastián que excluye absolutamente la circunstancia del martirio. No solo no hay escenario, no hay paisaje, no hay verdugos, no hay arqueros, sino que tampoco el sufrimiento trágico de la figura del mártir está completamente ausente también. Como se ha señalado en muchas ocasiones, el retrato de este joven como San Sebastián, enmarcado por el magnífico manto, parece inspirado en una estatua antigua, en un torso de una estatua antigua. Esa sensación se refuerza con la desconexión de la mano entre... Bueno, a ver si... Creo que no se maneja esto. Bueno. La desconexión de la mano derecha respecto al torso todavía acentúa más el carácter aislado, exento de ese torso como inspirado en la antigüedad. Bronzino ha acentuado esta ambigüedad sexual, este carácter andrógino de la figura del mártir y además, en vez de hacerle mirar al cielo, como era habitual que sucediera en las figuras de San Sebastián, le hace volver los ojos hacia la izquierda, con la boca entreabierta y medio sonriente, insinuando una sonrisa, como si conversara con alguien fuera del encuadre, alguien fuera del cuadro. Como ha señalado Maurice Brock, se trata sin duda de un coloquio amoroso y, según todos los indicios, de un coloquio de carácter homosexual. En cuanto a las pequeñas flechas, las dos flechas, que son la única evocación de los atributos del martirio del santo, una de ellas está clavada cerca de su corazón y la otra, la que sostiene en la mano, la va a tocar con el dedo, la ha tocado con el dedo Sebastián, como si probara su punta, lo afilada que está, y como si sugiriera que podría ser esa flecha arrojada a su oponente en el negocio amoroso, a aquel con el que está conversando fuera de la escena. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos entonces con esta caracterización? Pues un San Sebastián que es en realidad, según todas las probabilidades, un Eros, un Cupido travestido, un Cupido disfrazado. Rilke decía en unos versos dedicados a la imagen de San Sebastián que San Sebastián invierte la dirección de las flechas que recibe, o sea, que devuelve las flechas a los espectadores para llegar a su corazón. Bueno, pues Sebastián aquí es Eros mismo personificado, lanzando sus dardos a los corazones de los que le miran. La figura de Bronzino hace más explícito que ninguna otra el carácter manifiestamente homosexual de la representación de San Sebastián ya a estas alturas en el siglo XVI, que no irá sino creciendo con el tiempo hasta ser reconocida abiertamente en el siglo XIX y hasta la entronización de San Sebastián en nuestros días como el icono gay por excelencia. Es muy curioso lo que ha sucedido con la figura de San Sebastián, porque habiendo en la mitología antigua infinidad de figuras, algunas de las cuales están incluidas en la exposición, ¿no? Como por ejemplo las de Apolo y Jacinto, infinidad de figuras que originariamente procedían de un relato homosexual, del relato de un amor homosexual. Sin embargo, la figura que se ha convertido en un icono homoerótico por antonomasia haya sido una figura en cuyo contexto original nada hacía prever esto, una figura en cuya historia no había ningún indicio que permitiera predecir esta metamorfosis.
pero las metamorfosis visuales, las metamorfosis plásticas son así de caprichosas, ¿no? Y el caso es que pues San Sebastián, mucho más que, digamos, Ganímedes o Jacinto o tantas otras figuras de la mitología pagana, se ha convertido hoy y aparece por doquier como una figura fetiche de un culto homosexual. El juego entre el escenario arquitectónico y el paisaje que hemos estado viendo a caballo entre los siglos XV y XVI, en los artistas italianos y los artistas del norte, proseguirá, por ejemplo, a mediados del siglo XVI, en la obra de Veronés o en la obra del Greco. El Veronés establece un compromiso entre el escenario arquitectónico, la vieja columna de Mantegna o de Perugino, y una nueva riqueza paisajística. El Greco, un paso más allá, no solo prescinde por completo de la columna y lo sitúa atado a un árbol, al santo, sino que, igual que los artistas del norte, también, levanta y desplaza el cuerpo del santo, dándole una libertad mucho mayor. En los dos casos se hace patente la tendencia de los pintores, entre el manierismo y el barroco, a escapar a la rigidez vertical columnar de la primitiva figura de San Sebastián, a tratar de darle el mayor dinamismo, la mayor complejidad posible a la postura, entrando de este modo, la representación de San Sebastián entrará de este modo en una aventura de contorsiones del cuerpo. Todo el barroco estará obsesionado por glosar el contorsionismo, los esfuerzos con que San Sebastián, entre el sufrimiento y el goce, parece tratar de librarse de sus ataduras. Hemos empezado a hablar de la deriva homoerótica de la figura de San Sebastián, y hay un artista que juega un papel absolutamente cardinal en esta deriva, y es Guido Reni. A comienzos del siglo XVII, Guido Reni, o su taller, porque la atribución al propio maestro de algunos de sus San Sebastianes está todavía contestada, discutida, y permanece la discusión abierta. Hace, yo creo que un año, hubo una gran exposición en la que se comparaban los diferentes San Sebastianes de Guido Reni de Génova, Roma, Madrid, etcétera. Hay uno en Puerto Rico también, hay otro en París, para establecer la atribución correcta de cada uno, para determinar cuál de ellos era original del maestro y cuál de ellos pertenecía al taller. Y no se llegó del todo a conclusiones definitivas en esa exposición y en los textos que la acompañan. Quizá la figura más voluptuosa entre las diferentes versiones de San Sebastián que pintó Guido Reni sea la fórmula del Palazzo Rosso, que es muy semejante a la de los Musei Capitolini de Roma. Esta postura en la que el santo se encuentra con las manos atadas arriba, permitiendo así el despliegue, la exhibición del torso, magnífico torso de este joven de rasgos pues muy marcadamente andróginos. He dicho que Guido Reni jugó un papel muy importante en la deriva homoerótica del tema de San Sebastián. En el siglo XIX, esta figura, la del San Sebastián de Génova, encendió en particular la imaginación de Oscar Wilde cuando Wilde viajaba a Grecia, pasó por Génova y publicó un artículo como introducción a su soneto dedicado a la tumba del poeta Keats, en la primavera de 1877, donde decía: mientras estaba de pie ante la humilde tumba de este divino muchacho, o sea, John Keats, el poeta malogrado, muerto muy joven, pensaba en él como un sacerdote de la belleza, y la visión del San Sebastián de Guido apareció ante mis ojos tal y como lo vi en Génova,
como un adorable chico moreno, de pelo crespo y labios rojos, atado a un árbol por sus malvados enemigos, y, pese a las flechas que lo atraviesan, elevando sus ojos con una mirada divina y apasionada hacia la belleza eterna de los cielos abiertos. O sea, que de mártir cristiano de la persecución de Diocleciano, Wilde convierte a Sebastián en un mártir del nuevo culto estético del fin de siglo británico, del fin de siglo victoriano, y hace aflorar de una manera ya indiscutible toda esa carga homoerótica que había venido depositándose de manera no siempre explícita en la imagen de San Sebastián desde el propio Renacimiento. El mismo San Sebastián de Génova, que encendió la imaginación de Wilde, inspiraría más tarde una experiencia parecida en el novelista japonés Mishima. Aquel día, dice Mishima, en el instante en que miré el cuadro, todo mi ser se estremeció con una alegría pagana. El narrador de la novela de Mishima, Confesiones de una máscara, atormentado por sus sentimientos homosexuales, está obsesionado por la imagen del San Sebastián de Guido Reni de Génova, la misma que vio Wilde. El propio Mishima posó en la postura del cuadro de Guido Reni, en esta especie de despliegue de kitsch gay, ¿no?, para un fotógrafo japonés, Kishin Shinoyama. Hay un notorio esfuerzo por asimilar la pose a la del Guido Reni original. Anticipando, no solo delatando los conflictos sexuales, Mishima era un hombre en fin, bisexual, ¿no?, de orientaciones sexuales complejas, sino anticipando también el propio suicidio ritual de Mishima en 1970, que saben que se verificó mediante seppuku, al modo ritual tradicional japonés, lo que llamamos vulgarmente el harakiri, ¿no?, desventrándose. San Sebastián no solo es un icono gay, como queda de manifiesto ya en estas últimas pinturas que hemos visto, sino que irradia siempre un glamour in extremis, donde lo homosexual se alía con el sadomasoquismo, ¿no?, con el placer mezclado con el tormento, el placer del tormento, el placer del sufrimiento. Bueno, otras versiones de San Sebastián salidas del taller de Guido Reni suscitarían en el siglo XIX estremecimientos, incluso espasmos de placer y de rubor. Por ejemplo, la versión de la Dulwich Gallery, que está muy próxima a esta nuestra del Museo del Prado que tenemos en la exposición, es más clásica en el sentido de que, como en los San Sebastiánes del 480, las manos están abajo, ¿no?, una pose algo más contenida, aunque también voluptuosa. El San Sebastián de la Dulwich Gallery, como digo, aparece, por ejemplo, en una novela del escritor victoriano Charles Kingsley, titulada Alton Locke, como el agente, el incentivo del confuso despertar erótico del protagonista. El protagonista va a ver la pintura, la Dulwich Gallery, y empieza a sentir cosas que no sabe bien qué son, y para él la figura de San Sebastián se convierte como en un ideal de emancipación, un ideal de liberación. Aunque Kingsley no haga explícito el carácter homoerótico de esa emancipación, porque siempre compensa muy bien los éxtasis de su protagonista ante la figura de San Sebastián con relaciones heterosexuales, ¿no?, del protagonista. El protagonista tiene novias, se enamora de chicas, pues hay toda esa confusión sobre la naturaleza de los sentimientos y del deseo sexual característica de muchos de los autores de la Inglaterra victoriana. En fin, todavía la versión romana de la Galería Capitolina sería celebrada más tarde, en 1891, por un poeta católico converso y esteta homosexual llamado Frederick Rolfe, también un autor británico, el apodado Barón Corvo, en dos sonetos a la figura del santo que provocaron un sonado escándalo por su
homoerotismo muy explícito. Pero vamos a seguir, después de esta digresión decimonónica, para poner de manifiesto pues cómo todo lo que está latente en el Renacimiento y el Barroco terminaría por aflorar gracias a los escritores del siglo XIX. Vamos a seguir con el desarrollo de la iconografía de San Sebastián con una espléndida, única manifestación del tema en la obra de Bernini. El San Sebastián de Bernini, que tenemos en la exposición en el centro de la sala de San Sebastián como el verdadero protagonista, la verdadera estrella de esa sala, y que perteneció al barón Thyssen-Saben y fue heredado por su hijo mayor, de manera que a la muerte del barón salió del museo. Hoy, bueno, ha sido felizmente recuperado, lo hemos recuperado y se va a quedar en depósito por un tiempo indefinido en las salas de nuestro museo. El San Sebastián de Bernini es una obra muy temprana del gran escultor italiano. Es en realidad su segunda gran obra, después del San Lorenzo, otro mártir voluptuoso también, y es una obra de una prodigiosa maestría, sobre todo si consideramos que fue esculpida por Bernini con solo 16 años, ¿no? Iconográficamente guarda relación con la versión del Prado y de la Dulwich Gallery. Si se sitúan en la sala de nuestra exposición, se sitúan delante del Bernini, pueden comparar la postura básicamente semejante a la de este Guido Reni, con la cabeza inclinada, uno de los hombros alzado, el otro bajo, una de las piernas alzada, la otra baja, en un típico ejemplo de contraposto académico, ¿no? Si una parte del cuerpo sube, la otra baja, si el hombro derecho sube y entonces la pierna izquierda sube. Hay un cruce, ¿no? Una simetría cruzada entre las partes de la anatomía. Pero a pesar de esta analogía con una postura como la de Guido Reni, que era relativamente canónica, el San Sebastián de Bernini es singular porque se encuentra como sentado sobre una roca y apoyado como en respaldo sobre un árbol, sobre un tronco de árbol. No existen precedentes hasta Bernini de un San Sebastián sentado, ni sobre todo de un San Sebastián desfallecido, de un San Sebastián inerte, de un San Sebastián que podríamos incluso dar por muerto. En los San Sebastianes precedentes hay todavía signos de vitalidad. Bernini anticipa aquí pues, su inclinación a la representación del desfallecimiento extático, a la que luego dará rienda suelta, por ejemplo, en su Santa Teresa, ¿no? De ese momento del desvanecimiento como expresión de un dolor y un placer extremo, de un dolor, un placer tan íntimo que hacen que la figura se desvanezca. Con el Bernini vuelve a aflorar esta cuestión que habíamos visto de la figura de San Sebastián como trasunto de Cristo, porque verdaderamente la figura de Bernini está concebida de acuerdo con los cánones de la figura de Cristo en una pietà y en particular de las piedades de Miguel Ángel. Evoca inmediatamente la actitud del Cristo en la piedad de Miguel Ángel. En el barroco, el lenguaje corporal de la figura de San Sebastián, con un brazo levantado, como hemos visto en otros casos, en vez de con las manos atadas a la espalda, se le da rienda suelta en plena naturaleza. El San Sebastián de Ribera es un San Sebastián no ya cortesano como el de Broncino, no es un San Sebastián atildado, amanerado, sino un San Sebastián agreste, que está en consonancia con el medio natural, ¿no? con un cuerpo velludo, etcétera. Fíjense cómo en el dibujo del Museo de San Francisco hay una
hay una suerte casi de transformación de la figura de San Sebastián en árbol. San Sebastián se convierte casi en una Dafne, como le sucedía a la Dafne mitológica que se transforma en laurel, se convierte en árbol, sus brazos se identifican, se prolongan en las ramas. Este viene a ser como un correlato natural, biomórfico, de la transformación en estatua que hemos estado viendo a lo largo del 480, en los primeros desarrollos del tema de San Sebastián. En otros ejemplos del barroco, por ejemplo, en este Van Dyck de Edimburgo de 1620, seguimos encontrándonos algo que había aparecido muy temprano, que es el empeño por distinguir por su color o por su actitud la figura del santo de los verdugos que la rodean, confiriéndole algo de las cualidades de la piedra, del mármol. San Sebastián de Van Dyck, maravillosamente blanco, resplandeciente, en contraste con la penumbra de la escena y los colores, el azul, el rojo de los vestidos de los verdugos, recobra de nuevo esa insinuación de la transformación en estatua, de la petrificación, de la marmolización de San Sebastián, que se hace patente también, por ejemplo, en otra pintura mucho más tardía que tenemos en la exposición, la de Fabre. Fabre, saben que fue un pintor neoclásico francés, que es conocido sobre todo por haber sido coleccionista y haber fundado un gran museo de pintura con su colección en Montpellier, la localidad francesa de Montpellier. Fabre obtuvo el Prix de Rome, el premio de Roma, que era el más importante de su tiempo, y durante su estancia en Roma, en 1789, durante el mismo año del estallido de la Revolución, pintó este San Sebastián, que es muy excepcional en su carrera, porque Fabre, como todos los neoclásicos, sentía preferencia por las figuras de temática pagana, de la historia antigua, de la mitología antigua. Pero incluso aquí, con esta figura del mártir cristiano, utiliza un modelo clásico, que es el discóbolo. Y eso refuerza todavía su transformación en estatua, esta tendencia del santo a convertirse en estatua. La segunda mitad del siglo XIX, como hemos visto, hizo aflorar en los escritores británicos, sobre todo, permitió que aflorasen las connotaciones homosexuales de la figura de San Sebastián. Pero los ingleses pintaron muy pocos San Sebastianes. Donde el tema tendría un desarrollo plástico sería en Francia. O sea que los ingleses, diríamos, corrieron a cargo del hacer explícito las connotaciones del tema de San Sebastián, y fue a los pintores franceses, a quienes correspondió pintar efectivamente nuevos San Sebastianes reinterpretando el tema canónico tradicional. Uno de los pintores que más asiduamente representó la figura de San Sebastián, en pinturas y en dibujos en muchas ocasiones, fue Gustave Moreau, el gran artista precursor del simbolismo. Moreau tiene algún San Sebastián donde la figura del mártir aparece alejada en medio de un paisaje, tiene otros San Sebastianes que están confortados por un ángel que viene a traerles el consuelo divino, pero el más interesante de ellos, a mi modo de ver, es este, porque es también el más despojado de anécdota, que pertenece al Museo Moreau de París, y en el que se recupera todo el carácter columnar estatuario de la figura del mártir, tal como había aparecido en los primeros artistas del Renacimiento que hemos visto, es decir, en Mantegna o en Perugino, por ejemplo. Fíjense que Moreau, como todo el fin de siglo, da de lado, renuncia, rechaza el contorsionismo barroco, este modo de expresar el sufrimiento y el placer que consiste
en retorcer a base de contraposti la figura del santo para presentarnos un torso completamente, en fin, recto, rígido, columnar, como digo. Eso sí, reservando para el rostro toda la carga trágica de la escena. Este San Sebastián de Moró es una creación híbrida muy extraña, un compuesto híbrido muy extraño, diríamos, de una dolorosa o de un Cristo procesional en la cabeza, en el rostro, con un torso absolutamente clásico que además, por añadidura, como ven, aparece intacto, aparece inviolado. No ha querido Moró tocarlo con ninguna flecha para mantener precisamente ese carácter estatuario, ¿no? hasta el final, hasta el extremo. En la exposición tenemos finalmente dos epígonos del simbolismo que también insisten en la misma rigidez columnar de la figura de San Sebastián, eluden el lenguaje corporal barroco. Uno, el de la izquierda, es de Valier, que fue discípulo del propio Gustave Moreau y hace una versión más naturalista. El otro es Jean Fercade, que fue discípulo de Gauguin y que hace una versión pues más dentro de la línea del sintetismo gauguiniano, más plana, más decorativa, un poco casi como una vidriera donde se sublima el tremendo, terrible suplicio del santo. He dicho que la figura de Andrómeda la historia de Andrómeda procede para nosotros, su fuente son las Metamorfosis de Ovidio, donde el gran poeta latino cuenta que la princesa fue entregada al monstruo, atada a la roca, y era rondada por el monstruo cuando acertó a pasar por allí un héroe legendario, del que Ovidio ha contado otras aventuras, que es Perseo montado en el caballo alado, en Pegaso. Cuando Perseo divisó desde el aire a Andrómeda encadenada a la roca, inmediatamente voló hacia tierra. Cuenta Ovidio, eso sí, que no se dirigió enseguida a liberar a Andrómeda y a matar al monstruo que la acosaba, que la asediaba, sino que fue primero, muy educadamente, muy comme il faut, a pedir a sus padres la mano de su hija. Entonces, una vez que hubo obtenido de Cefeo y Casiopea, de los reyes de Etiopía, lo que les vino a decir es: si libero a Andrómeda, me conceden ustedes su mano. Y una vez que hubo obtenido ese trato, una vez que hubo cerrado el trato, entonces sí, mató al monstruo y liberó a la princesa. Las primeras representaciones que he querido traer de Andrómeda son algo extravagantes, algo excéntricas, porque proceden de tratados astrológicos, ¿no? Naturalmente, Andrómeda es una constelación y en los tratados astrológicos la figura de Andrómeda ilustra el mapa del cielo. En los tratados astrológicos la figura de Andrómeda aparece sola, naturalmente, y absolutamente sujeta, absolutamente inmovilizada, marcadamente inmovilizada. Ahora, desde el Renacimiento, los pintores han tratado al presentar la figura de Andrómeda encadenada, han tratado de introducir un movimiento en la figura que la permitiera escapar a la amenaza, diríamos, de convertirse en estatua. Porque la amenaza de convertirse en piedra, la amenaza de estatuificación o de petrificación, gravita sobre Andrómeda de una manera paralela a como gravitaba sobre San Sebastián. Hemos visto antes que desde Manteña en adelante la figura de San Sebastián tendía a convertirse en algo semejante a una estatua de piedra. Pues bien, la amenaza de esa petrificación gravita sobre Andrómeda incluso más profundamente, porque en el propio texto de Ovidio se dice que cuando Perseo venía volando y divisó la figura de Andrómeda, la vio tan bella y tan inmóvil al mismo tiempo que hubiera jurado que era una estatua, dice Ovidio. Y si no hubiera sido, de no haber sido, dice Ovidio, por los cabellos que flotaban al viento y por las lágrimas que derramaba Andrómeda, hubiera creído que en efecto era una estatua.
Hay que pensar que esta referencia a la petrificación en Ovidio no es accidental ni es casual. Lo que trae Perseo consigo cuando viene por el aire es la cabeza de la Gorgona, la cabeza de Medusa. Perseo viene de decapitar a Gorgona. Y en el propio curso de la historia de Andrómeda, Ovidio contará cómo Perseo utiliza la cabeza de Gorgona para petrificar a sus enemigos. Por ejemplo, el mismísimo novio, el mismísimo prometido de Andrómeda, Fineo, será marmolizado, petrificado, convertido en estatua al exhibirle, al mostrarle Perseo la cabeza de Gorgona. O sea que la amenaza de la petrificación gravita, pende, una espada de Damocles, todo el tiempo sobre la historia de Andrómeda. Y sucede como si los pintores, desde el Renacimiento, hubieran tratado de hacerla escapar a esta rígida inmovilidad de los viejos tratados astrológicos y demostrarnos que Andrómeda no era de piedra, que Andrómeda no era del todo una estatua, o por lo menos que Andrómeda luchaba contra ese proceso de transformación en piedra. Esta es la imagen de Tiziano que sienta la pintura de Tiziano de la Wallace Collection. Bueno, la diapositiva es muy mala porque la Wallace no es muy generosa con la calidad de las imágenes, pero establece ya los que van a ser habitualmente los tres protagonistas en las representaciones del siglo XVI y algunas del siglo XVII del drama de Andrómeda, del sacrificio de Andrómeda. Realmente la historia implica un triángulo amoroso, con una señora y dos pretendientes, el monstruo y el héroe Perseo, ¿no? Y los tres aparecen, claro, Andrómeda en primer término, siempre contra el fondo oscuro de la roca que resalta más el carácter, la blancura inmaculada de su carne, de su piel, y luego el héroe y el monstruo enfrentados en pleno combate, más en un segundo término. Ese será el patrón que seguirán, por ejemplo, este mismo patrón lo seguirá el Veronés en 1580, en una pintura del Musée de Rennes, donde todavía Veronés se esfuerza por multiplicar, acentuar el movimiento con esa torsión de Andrómeda, que no aparece de frente, sino vuelta hacia su verdugo y hacia su libertador, ¿no? Pero fíjense cómo incluso en la imagen del monstruo y en la imagen de un Perseo que viene boca abajo por el aire, ayudado por sus sandalias aladas, hay una fuerte dependencia de Veronés con respecto a Tiziano, como es natural. Y todavía en Palma Giovane, otro veneciano, encontramos el mismo esquema. En primer término, la figura de Andrómeda, que es como el pretexto para la exhibición de un fantástico desnudo en una postura pues contorsionada, y el monstruo y Perseo al fondo combatiendo. Rubens representó muchas veces el tema de Perseo y Andrómeda, y en otras ocasiones lo representó pues con Pegaso en primer término, con el monstruo más visible, pero en la versión del Prado, que es la última que acometió, hasta el punto de que dejó el cuadro inacabado a su muerte y tuvo que terminarlo Jordaens, su discípulo Jordaens, se limita a los dos protagonistas de la escena, o sea, prescinde de la parafernalia, del acompañamiento, de los comparsas, que en otras ocasiones incluían la escena. Fíjense que al final, bueno, se ve muy mal en la diapositiva, pero entre las piernas de Perseo aparece Pegaso y a la derecha aparece también una sombra que es el monstruo, pero está pintado de manera muy transparente sobre el mar, sin prestarle mucha atención. Rubens pone todo el acento en la pareja, en el emparejamiento, de hecho, porque Perseo y Andrómeda van a ser un matrimonio, y de hecho la fábula, la historia de Perseo y Andrómeda es frecuentemente alegorizada en el barroco como el mito por excelencia del matrimonio, donde el caballero que desposa a la dama viene a liberarla de la esclavitud patriarcal, o sea, del dominio del padre, ¿no? La pintura de Rubens es muy curioso porque, descartando a los venecianos, vuelve a un esquema antiguo. Lo que tenemos al otro lado es un fresco pompeyano del siglo I,
donde el caballero y la doncella en apuros se sitúan de una manera muy parecida a la que utilizará Rubens. Rubens, como saben, era un muy buen conocedor del arte de la antigüedad clásica y podía haber tenido a través de grabados evidencia, no digo de los frescos pompeyanos, pero de alguna otra pintura antigua en la que el tema se abordara así, porque la analogía es manifiesta y además no tiene mucho que ver con el desarrollo del tema, el desarrollo que al tema se le ha dado desde el Renacimiento. Ahora, lo más interesante para mí del modo en que aborda Rubens el tema de Perseo y Andrómeda es el contraste intensísimamente expresivo entre la armadura del caballero Perseo, que va vestido de pies a cabeza de acero, y el cuerpo desnudo, blanco y mórbido de Andrómeda, de la princesa liberada. En todas sus representaciones de Andrómeda pinta Rubens a Perseo vestido con una armadura de acero negro. Claro, la armadura viene a ser como un emblema agresivo de hipervirilidad, y a Rubens le interesa el contraste con la vulnerabilidad, con la exposición de la carne desnuda, que representaría la carne desnuda de Andrómeda, la pasividad femenina. O sea que se trata, en primer lugar, de una pareja de estereotipos sexuales. La hipervirilidad acorazada, armada, agresiva del héroe frente a la exposición, a la vulnerabilidad del cuerpo de ella. Hay algo de fetichista en esa contigüidad y en el modo, por ejemplo, en el que el muslo cubierto de acero de Perseo toca la carne mórbida de Andrómeda. Pero aparte de este fondo, diríamos, evidentemente sexual, evidentemente erótico, yo creo que Rubens tenía un interés como pintor en esta contraposición, porque en cierto sentido le permitía jugar con el tema de la petrificación o no petrificación de Andrómeda. En cierto sentido, la amenaza de petrificación que gravita sobre Andrómeda se ve proyectada sobre la figura de Perseo. Para que ella se mantenga viva y de carne y sangre, es Perseo el que se convierte en estatua, en realidad, al vestirse de acero. Y por contraste con el acero de Perseo, el cuerpo de ella aparece más marcadamente, más manifiestamente de carne y sangre. Rubens en esto era maestro, en el saber dar a la piel ese temblor, ese carácter fesandé, a veces lo hacía mediante la celulitis, ¿no? Ese carácter que hace de la carne no algo duro, terso, sino algo pues mórbido, algo que cede a la presión del tacto. Es en gran parte el contraste entonces entre la carne y la estatua, y es también el contraste entre la pintura y la escultura, como si Rubens se jactara de que él como pintor sabe ir mucho más allá de la escultura, sabe hacer a la carne más viva, desde luego, de lo que los escultores son capaces de hacerla. El mismo diálogo entre el acero y el desnudo se da mucho tiempo después en un pintor del siglo XIX, un pintor prerrafaelita llamado Millet. También este cuadro lo tenemos en la exposición, naturalmente. Ellos dos son los protagonistas de la sala de Andrómeda. Igual que a Rubens, le interesa a Millet el contraste entre lo escultórico de la figura de Perseo y la carne viva de Andrómeda, que solo la pintura puede captar. Como Rubens, también Millet ha acentuado la morbideza de la piel femenina, ese temblor y la propia celulitis de la carne de Andrómeda. Ahora, aparte de todo esto, fíjense qué abismo psicológico e histórico hay entre los dos artistas. En
En Rubens tenemos una aproximación muy franca, muy directa entre los dos miembros de la pareja. Están acompañados, incitados, invitados por dos erotes, ¿no? Dos figuras de Eros. Uno primero que es como si les enamorara y el otro segundo que viene con la antorcha de Himeneo para consagrar el matrimonio. Y la aproximación entre la pareja es muy franca. Se miran a los ojos, se tocan. Perseo toca a Andrómeda en el brazo y luego también en la pierna con su rodilla. En cambio, Millet, que es naturalmente un pintor victoriano que carece de la capacidad de Rubens para afrontar los temas eróticos, el encuentro es un encuentro como a hurtadillas, es un encuentro eludido. Por una parte, la doncella. El tema de Millet no es literalmente Andrómeda, es una doncella liberada por un caballero, pero es evidente que depende enormemente de la representación de Andrómeda. Pues ella mira para otro lado. Originariamente el desnudo, originariamente la figura de la doncella miraba hacia el espectador, pero el asunto provocó tanto escándalo cuando la pintura se expuso en Londres que el pintor cambió el rostro de la doncella para hacerlo mirar, para que no se enfrentara al espectador descaradamente. Y fíjense cómo además el caballero de Millet es como si se escondiera detrás del árbol y evitara el contacto tanto visual como físico. La espada del caballero yace entre ellos como imponiendo una interdicción, ¿no? Una separación. El motivo del contraste entre la dura armadura de acero del caballero y la desnudez expuesta del cuerpo de Andrómeda reaparece en muchos muy importantes ejemplos del siglo XIX. Se convirtió en un tópico, en un estereotipo en el siglo XIX. Por ejemplo, Ingres representa el tema de Ruggiero y Angélica, que es, como saben, un tema de Ariosto, pero que es un trasunto de Andrómeda, está tomado de Ovidio. Representa la liberación de Angélica por Ruggiero, jugando de nuevo con el brillo del metal, el contraste entre el brillo del metal y la desnudez de Andrómeda. Ruggiero cabalga un grifo, no cabalga a Pegaso alado. La lanza traza la diagonal clave del combate entre el héroe y el monstruo, y en el medio, en el fulcro, en el eje de esa balanza, diríamos, donde se está decidiendo su destino, se encuentra el cuerpo vertical desnudo de Andrómeda atada a la roca, ¿no? Por una parte hay en Andrómeda mucho de figura estatuaria, esa blancura resplandeciente que destaca en la oscuridad de la escena, pero por otra, diríamos que, como hacía Rubens, se desvía lo estatuario, la maldición de la petrificación se desvía hacia la figura de Perseo para que ella preserve el aliento vital. Hay un tercer artista del siglo XIX que insiste en el contraste entre la armadura y el desnudo, y es otro prerrafaelita, Burne-Jones, que dedicó a la historia de Perseo y Andrómeda, ahora sí explícitamente Perseo y Andrómeda, todo un ciclo de pinturas realizadas entre 1875 y 1886 para Lord Balfour. Pinturas que se encuentran hoy en parte entre Southampton y la Staatsgalerie de Stuttgart. De nuevo, fíjense cómo la blancura del cuerpo vertical de Andrómeda contrasta con el resto de la escena, y a su lado, sobre todo en esa segunda imagen, se despliega, en el caso de Burne-Jones, con más fantasía, el color acerado de la armadura del héroe, que en este caso se confunde casi con la serpiente marina. Burne-Jones, muy originalmente, ha hecho del monstruo y de su verdugo, del monstruo y del héroe, una sola cosa en contraste con el cuerpo desnudo de Andrómeda. Fíjense que
El contraste recuerda notablemente a la representación del tema de Pigmalión y Galatea en el propio Burne-Jones. Es un poco la misma blancura resplandeciente de la figura vertical de Andrómeda y los mismos tonos azulados, metálicos, en contraste del Perseo, que están aquí, en este caso, en Pigmalión. Pigmalión, ya saben, también en las Metamorfosis de Ovidio, es el escultor que no es aficionado al amor, que rechaza el amor, pero que rechaza el amor, pero que se enamora de su propia creación, de su estatua, y que le pide a Afrodita la gracia de que su estatua se vuelva viva. Y Burne-Jones la ha representado a Galatea en ese momento mágico de transición donde todavía es estatua, pero ya casi parece que va a comenzar a respirar, a palpitar. Hay una notable persistencia, diríamos, de este tema, de esta amenaza de la petrificación estatuaria en Andrómeda a lo largo de todo el siglo XIX. Una persistencia que también es evidente para mí en esta pintura de Doré que tenemos en la exposición, donde también emerge la figura blanca de la oscuridad, y además la figura de Andrómeda está exaltada, su relieve está exaltado casi como si fuera un relieve tangible, como si fuera un relieve táctil. Saben que Doré fundamentalmente es conocido como grabador, fue el gran ilustrador del Quijote, de la Divina Comedia, de tantas otras obras, pero él tenía el afán de ser reconocido como pintor y lo intentó durante muchos años en los salones parisienses sin ningún éxito. La crítica normalmente no le hacía caso y decidió finalmente en 1869 trasladarse a Londres para buscar el reconocimiento como pintor allí. Y en Londres Doré tuvo un enorme éxito como pintor. Abrió sus propias galerías, las Galerías Doré, y allí exhibía estas pinturas de tema casi siempre sensacional, con mucho sexo y mucha violencia, y eso, un romanticismo extremo como el que él había cultivado en sus ilustraciones. La Andrómeda es un típico exponente de esta producción de Doré en sus galerías londinenses. Es casi como es un melodrama en imagen, es un melodrama en pintura, tiene algo como de cartel de cine, ¿no? De cartel de póster cinematográfico, por lo efectivo, por lo espectacular de sus recursos. Fíjense que sin traicionar al texto de Ovidio, lo único libre de la figura de Andrómeda es la cabellera. La cabellera y la ola son los dos elementos dinámicos de la composición. La ola que asalta a Andrómeda, la cabellera que contraataca. Este es un grabado no realizado por el propio Doré, sino por un artista británico a partir de su pintura. Con lo cual, Doré se dio el gusto de ver cómo otros hacían con él lo que él había estado condenado siempre a hacer toda la vida, que era hacer grabados a partir de pinturas originales de otros, ¿no? Se vio en la circunstancia de que otros grabaran, difundieran su obra a partir de su pintura. En la exposición he tratado en la Sala de Andrómeda de incluir obras del siglo XX o incluso del siglo XXI que de algún modo dialogaran con el problema de la petrificación de la figura de Andrómeda, con esa amenaza de la conversión en estatua que hemos estado viendo a través de la charla. En los años 30, los surrealistas, es verdad que no citaron a menudo el tema, la historia de Andrómeda explícitamente, pero en muchas ocasiones se aproximaron al cuerpo femenino con un enfoque, diríamos, sadomaso, en el que el cuerpo es sometido, dominado o incluso torturado, y que en ocasiones tiene concomitancias con el tratamiento tradicional de la figura de Andrómeda. Por ejemplo, consideren esta Venus restaurada de Man Ray, el fotógrafo y también creador de objetos
norteamericano, ¿no?, que se unió primero a Dada y luego al grupo surrealista. Como en muchos casos en la obra de Man Ray, Man Ray juega con la idea de la estatua tradicional, pero él no es un escultor, exactamente. Él es más bien alguien que se apropia de objetos y que crea montajes o asamblajes objetuales. Entonces coge la escayola de la estatua clásica de Venus y la ata como si la fuera a empaquetar, sugiriendo un uso inapropiado, un sometimiento de la estatua clásica al bondage, a la atadura sadomasoquista. De rebote, la imagen ilumina, yo creo, aquella amenaza de la transformación en estatua que pesaba, que gravitaba sobre las Andrómedas que hemos visto antes. Como lo hacen, por ejemplo, las figuras de la muñeca de Hans Bellmer. Hans Bellmer es un fotógrafo también alemán, pero conocido sobre todo por haber creado, desde el comienzo de los años 30, unas muñecas perversas en las que las partes anatómicas de la figura femenina se descomponen y se recomponen arbitrariamente. Y, por ejemplo, pues con dos medios cuerpos inferiores crea una sola figura, sin cabeza, ni hombros, ni torso, ¿no? Estos son dos fotos de los escenarios que Bellmer creaba para su muñeca y de las situaciones en que la ponía, a las que la sometía. A Bellmer, de una manera muy explícitamente sadomasoquista, le gustaba fotografiar a su muñeca, articulada, por supuesto, en determinadas posturas, por ejemplo, atada o contigua a un árbol, que evoca inmediatamente tanto la figura de San Sebastián como la figura de Andrómeda encadenada. Al mismo tiempo, en Bellmer hay otras ocasiones en que la muñeca aparece como una creación escultórica en metal, como en este caso. En la exposición, en la sala de Andrómeda, tenemos las dos cosas. Tenemos una de estas fotografías y la presentación escultórica exenta en metal. Y es como si el contraste entre la figura desnuda de Andrómeda atada y la figura del caballero que viene a rescatarla, el contraste entre el estereotipo femenino expuesto, vulnerable, de carne vulnerable, y el estereotipo hipermasculino, hiperviril, del cuerpo acorazado, se repitieran en estas versiones de Bellmer. Es decir, sus fotos de la muñeca atada al árbol o apoyada en el árbol evocan el lado masoquista de este juego perverso de Hans Bellmer. Nos evocan a la Andrómeda efectivamente encadenada, mientras que sus esculturas de la muñeca en metal tienen algo de esa hipervirilidad, de ese volumen fálico, de los perseos acorazados que hemos visto en Rubens, en Millet o en Ingres o en Burne-Jones. Entre las figuras posteriores en las que esta dialéctica se prolonga, tienen en la exposición un Dalí, que es en realidad no tanto una Andrómeda como un San Sebastián. Ilustra muy bien las relaciones cruzadas entre los dos temas, porque el tema con el que estaba obsesionado realmente Dalí era con el de San Sebastián, y aquí lo que creó en estas rosas sangrantes es una especie de San Sebastián femenino, como ven, no encadenado a la roca, sino atado a la columna, como los viejos San Sebastianes de Manteña. Y la otra pintura es una pintura de Roland Penrose, que se llama Octavia y no tiene nominalmente ninguna relación con el tema de Andrómeda, pero que a mí me parecía que ejemplificaba muy bien la relación entre la cabellera y las cadenas que había estado como latente a través de las representaciones de la historia de Andrómeda. Ovidio decía que cuando Perseo vio a Andrómeda desde el aire, supo que no era una escultura por la cabellera que flotaba al viento. Pues bien, llevando al extremo el sadismo en el tratamiento del cuerpo femenino, no solo mutilado y erizado de pinchos arriba, como ven,
Penrose, el surrealista británico, encadena los propios cabellos. O sea, el último resto de vitalidad libre que a Andrómeda le quedaba, que era la cabellera, queda encadenado aquí, y no solo queda encadenado, sino que los propios cabellos se convierten en cadenas, porque los cabellos están, como ven, como trenzados. Esto se puede ver mejor en el original que tenemos en la exposición. Están como trenzados de manera que se convierten en los eslabones de la cadena. Podía haber traído, para completar la sala de Andrómeda, algunas creaciones fetichistas más explícitas de la era pop. Por ejemplo, las esculturas de Allen Jones, que son maniquíes, una figura muy próxima a la de la estatua, naturalmente, maniquíes sujetos o aderezados con el atrecho sadomasoquista, ¿no? Que evoca el atrecho sadomasoquista del cuero, por ejemplo. A mí me evoca, no sé si es una asociación muy libre, la armadura de Perseo, de nuevo, esa exaltación de las cualidades precisamente no vivas, sino de la dureza, de la hiperprotección del cuerpo del caballero Perseo. En lugar de ello, preferí introducir una escultura, la de John de Andrea, que de nuevo pone el acento sobre el tema pigmaliónico de Andrómeda, sobre la connotación pigmaliónica de Andrómeda. Andrómeda es una figura viva que corre el riesgo de convertirse en estatua, o es una estatua que vuelve a la vida. Es una estatua animada. Es una estatua que comienza a respirar, como sucedía en la representación del tema de Pigmalión. John de Andrea, dada su condición de escultor hiperrealista, interesado en jugar en la frontera entre lo vivo y lo inerte, es un escultor pues perpetuamente interesado por este problema de cómo de cuál es la frontera entre la estatua y la carne viva. El hecho de que además esta figura se denominara release, liberada, y se presentara con los brazos atados a la espalda, como pugnando efectivamente por liberarse, la convertía en un último y muy contemporáneo exponente de esta historia antigua de la heroína, de la víctima encadenada y rescatada. Muchas gracias.